Pizzas Angelotti le ofrece pizzas clásicas, especiales y alitas en sus distintos sabores. Visítanos en Maximino Ávila Camacho número 112 frente al Parque de Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros a los teléfonos 275-2346 o al 275-1619. Recuerda, Pizzas Angelotti te invita. Años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Hola, pasen. Bienvenidos a su programa El Taller del Alfarero. El programa que te ofrece soluciones efectivas y permanentes para tus problemas actuales. Escúchanos en radiotepeaca.com todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Te esperamos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en la... Arquitecto Jesús García, especialista en desarrollar proyectos de diseño e infraestructura y arquitectura. Visítanos en Rafael Cortés Poniente número 703, en Tecali de Herrera, y contáctanos al 2225 31 13 58. Hola, soy el mediador de lectura Enrique Lima Bautista y te invito al programa radiofónico Sala de Lectura Café Literario Lunario, todos los martes de 5 a 6 de la tarde con contenidos literarios que serán del gusto de todos ustedes. Escúchanos aquí en radiotepeaca.com. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Soy Juan Carlos Rodríguez, fundador de Enteos, la mejor alternativa en el juego serio para el desarrollo humano. Si eres emprendedor o eres dueño de un negocio, tienes una historia que contar. Detrás de una experiencia que marca la vida de las personas, se encuentran una serie de emociones y motivaciones. Juega, descubre y aprende de cómo puede impactar tu negocio en las emociones de tus clientes. Y descubre la parte humana que a la gente le interesa saber. Escúchanos los viernes de 7 a 8 de la noche en radiotepeaca.com. De Radio Tepeaca. Hoy, jueves 13 de junio del año 2019, tenemos la brillante oportunidad de empezar un proyecto que pretende hablar sobre educación, de la educación a la que aspira nuestro pueblo mexicano. Los conductores son los maestros José Luis González Palma. Luis, mucho gusto y gracias por acompañarnos en esta conducción de este proyecto. No, gracias a ti, Felipe, y gracias también por esta invitación, y creo que el tema que nos ocupa en este proyecto, un gran proyecto que yo considero, es relevante no solamente para el ámbito educativo, sino en general para el ámbito de la sociedad. Gracias. También estará con nosotros el maestro Juan Durán Martínez, quien es un especialista en legislación educativa y siempre a través de su carrera profesional un ejemplo en estas lides. Juan, te agradezco muchísimo tu presencia. Hola Felipe, buenas tardes. Huicho, Luis, buenas tardes amigos que nos están escuchando. Te agradezco formar parte de este gran equipo de trabajo. Bien, sigamos. Pues vamos a ir en este programa planteando desde los propósitos que tiene el proyecto, lo que pretendemos conseguir y lógicamente cómo es la mecánica a desarrollar durante todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Para empezar,
tenemos una situación interesante. El nombre del programa es un cuestionamiento. ¿Y por qué este cuestionamiento? ¿Pero cuál educación? Pues hay indiscutiblemente que muchos argumentos. Creo que la mayoría de nosotros, maestros actualizados en educación, en el tema educativo, pues hemos escuchado en diversas ocasiones a Jacques Delors, el nombre de Jacques Delors. Es un compilador francés que trabaja en la UNESCO y que hacia finales del siglo XX recopiló trabajos de investigadores, maestros internacionales para poder hacer un libro que todo mundo, creo, ha escuchado. La educación encierra un tesoro. Y ahí en su contraportada hay un planteamiento muy interesante. Empieza precisamente de esta manera. ¿Cuál, si no la educación, tendrá que ser el instrumento privilegiado para enfrentar las angustiantes circunstancias que al principio del milenio son agobio del género humano? Miseria, exclusión, racismo, intolerancia, violencia, deterioro ambiental y hacinamiento, por citar las más acuciantes. Y creo que todos nosotros que ejercemos la profesión docente, pues estamos sabedores de que en nuestro poder está un instrumento de altísima capacidad para poder verdaderamente llegar a los propósitos humanos, ¿no? Ahora, sin embargo, aquí viene el primer cuestionamiento. ¿Toda la educación que se absorbe es ese instrumento privilegiado? ¿Ustedes qué consideran? Bueno, si me permite, yo creo que Jacques Delors, en esa extraordinaria obra bibliográfica de la educación encierra un tesoro, nos retrata perfectamente las características y necesidades de la educación. Definitivamente, no todas las experiencias educativas a que nos enfrentamos los seres humanos, incluyendo nosotros los adultos, pero principalmente los jóvenes y los niños, responden a esta necesidad de la educación que requiere el siglo XXI, ya muy avanzado. Llevamos ya el 20% del siglo XXI y seguimos de alguna forma experimentando con propuestas educativas que no han del todo terminado de responder a los requerimientos y necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces sí es importante un poco detenernos a reflexionar sobre este sentido, por llamarlo de alguna manera, campanita que nos pone Jacques Delors. Bueno, ¿quién, si no la educación, me va a poder apartar de todos estos problemas sociales que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que no hay un instrumento en este momento más eficaz que la educación para poder hacerle frente a estos problemas serios, que ya no podemos hablar de problemas de tercer mundo, ¿no? Ya son problemas mundiales. Inclusive los países desarrollados e industrializados totalmente no se escapan del problema ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendremos que sí marcar una línea perfectamente, un claro final de hasta dónde tenemos que llegar como sociedad. Y bueno, Jacques Delors nos dice que no hay un instrumento mejor que la educación para poder llegar a ese final de manera correcta. Sin embargo, a lo mejor aquí, como dice el poeta, a veces lamenta uno no estar muy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Realmente, Felipe, Luis, preguntémonos, ¿educación para qué y para quién? Creo que habría que partir del hecho de que los sistemas educativos, cuando menos los occidentales, siempre están impregnados de intereses políticos y de control social. Posiblemente la educación ideal está muy lejos de lo que hemos estado viendo sobre todo en estos países subdesarrollados. La educación para muchos de nosotros es un medio de control social solamente, es decir, no interesa realmente el desarrollo del individuo como tal. Interesa solamente adoctrinar individuos para un proyecto político, y eso es lo complicado. Y lo complicado es que incluso los maestros posiblemente estamos caminando en la misma ruta. Estamos adoctrinados para responder a un cierto esquema.
visto de esta manera, entonces los sistemas educativos, cuando menos en Latinoamérica, mi opinión es que no están diseñados para detonar el desarrollo social, y ahí estamos viendo los grandes problemas que están enfrentando estos países. La educación no está sirviendo como un instrumento de desarrollo social. La educación está sirviendo como un instrumento de control social. Ahora, ¿cómo le hacemos para intentar revertir esto? Decías hace un rato, Felipe, que los maestros tenemos la enorme oportunidad de reflexionar sobre esto y quizás inducir un cambio. ¿Sabes cuál es el problema, Felipe? Que a veces los maestros no nos damos cuenta del papel que verdaderamente estamos jugando o que nos están haciendo jugar los que controlan el poder en estos países. Y si no nos damos cuenta, pues entonces estamos haciendo lo que ellos quieren que hagamos y no realmente lo que deberíamos de estar haciendo. Digo, es una opinión que puede ser, puede dar pauta a muchas situaciones encontradas. A lo mejor hay compañeros que nos están escuchando y que digan, yo no estoy de acuerdo. Pero también démonos la oportunidad de reflexionar, ¿realmente estamos haciendo lo que nos tocaría hacer a partir del punto de vista de desarrollo social? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Al final de cuentas, Noam Chomsky nos da esa alternativa en cuanto al uso de la educación como instrumento masivo de orientación. Él nos dice precisamente que la educación tiene esas dos vertientes. O cultivas el intelecto del ser humano o lo adoctrinas. Y nosotros sabemos que, por desgracia, la mayoría de los gobiernos en el mundo, ya no solamente los latinoamericanos, utilizan en primer término a la educación como un mecanismo de adoctrinamiento, hacia lógicamente las visiones que ellos pretenden impregnar en sus gobiernos. Luego entonces, esto que tú planteas como una gran oportunidad para que el maestro que se encuentra en la escuela frente a estudiantes, fundamentalmente de educación básica, pues deban de profundizar, reflexionar y tomar como profesionales de la educación las decisiones que le den respuesta a esas demandas, a esas aspiraciones que tienen todos nuestros estudiantes. Sí, es precisamente el gran motivo de este programa. Si nosotros vamos a venir a reproducir lo que teóricamente dicen los contenidos programáticos, bueno, pues entonces no tendría ningún sentido este programa, ¿no? La orientación es ser un analítico de lo que va sucediendo en el día a día. Sí, fíjate que, por ejemplo, así de manera muy rápida, y perdón, a lo mejor abuse de la palabra, en ocasiones hemos escuchado a maestros que dicen, es que si el gobierno quiere que haya educación de calidad, ¿por qué no hace esto, esto y esto más? Y a veces les contesto y les digo, ¿y quién te dijo que verdaderamente el régimen que tenemos o que hemos tenido verdaderamente quiere una educación de calidad, ¿no? En todo caso, habría muchas concepciones incluso de calidad. La concepción que tenemos algunos de nosotros pudiera suceder que es encontrada con la posición que tienen algunos otros sobre calidad, ¿no? Entonces, yo creo que parte de esto estriba en la reflexión profunda que haga cada uno de los docentes y sepa realmente el papel que le está tocando jugar cuando está frente a un grupo. Decimos que hacemos alumnos críticos, pero tienes razón, Chomsky tiene razón también, adoctrinamos solamente a los alumnos. Desde cuando les decimos, mira, quiero que hagas esto, pero además esto, de esta manera, no estamos despertando el sentido crítico del estudiante. Lo que estamos haciendo es eso, encaminándolo a una especie de receta, y se va a comportar así en su vida cotidiana ya como ciudadano exactamente de la misma manera, esperando que alguien le diga cómo tiene que hacer las cosas. Totalmente de acuerdo. Y eso es, amigos, lo que vamos a pretender alcanzar en este programa, ¿no? El cuestionamiento puntual, el análisis y reflexión puntual sobre las cuestiones educativas en nuestro estado y nuestro país, ¿no? No se trata de avalar lo que está sucediendo en los salones de clase, sino, como lo acaba de decir muy bien mi amigo Juan, hay que preguntarnos qué está pasando, por qué los maestros estamos actuando de esta manera, qué es lo que realmente estamos reproduciendo en las aulas, si estamos trabajando por una educación que aleccione o una educación que abra las mentes, ¿no? Se trata entonces de que en este programa, pues,
busquemos puntos de apoyo para poder ir reflexionando sobre lo que está pasando educativamente en nuestro país. Y yo creo que en este momento, por ejemplo, cuando Juan dice, realmente estamos trabajando con una educación de calidad, seguramente habrá muchas lagunas todavía para poder decir que estamos alcanzando una educación de calidad, entendida esta como una educación que libere la mente, ¿no? Que abra la mente, que abra el espíritu, que promueva la creatividad de los alumnos, pero sobre todo que promueva la reflexión y el análisis crítico. Y en eso, amigos, estoy seguro de que a nuestras autoridades y al cuerpo docente que en este momento está teniendo educación tanto en básica como en educación superior, tenemos mucho camino que todavía hay que recorrer, ¿no? Definitivamente no podemos hablar de que al alumno lo podemos ser críticos si no somos nosotros críticos. Sí. Igual que a leer se enseña a leer, a reflexionar se enseña reflexionando. Sí, por supuesto, Huicho, ya vamos casi a un corte. Le rogamos a nuestros amigos que nos están escuchando que vamos a ir a un corte en unos segundos más, pero mira, quiero puntualizar algo. Fíjate que sin que suene agresivo o ofensivo para los maestros, yo creo que incluso como que al maestro le han dicho que no piense y que deje que otros piensen por él. Así es. En el caso, por ejemplo, a mí me sorprende cómo la organización o los que dirigen la organización sindical, cómo manipulan la conciencia de los trabajadores, pero los trabajadores no se inconforman. Los trabajadores pareciera, entre comillas, que están contentos con el manejo que se les está dando. Entonces, son muchas cuestiones que sin duda en este y en otros programas tenemos que resolver o trataremos de resolver aquí en esta mesa a través de estos micrófonos y sin duda con el apoyo de nuestros radioescuchas. Pues, además de la situación teórica que en un momento determinado vamos a analizar, también vamos a poner testimonios que emanan de la realidad de los compañeros que se dedican a esta profesión. Creo que no tenemos por qué ponernos límites en ese sentido. Si está presentándose alguna problemática que trastoque el aparato legislativo o el orden de derecho, pues claro que vamos a tener que plantearlo acá. De tal manera que al final de cuentas se conozcan las verdades, los argumentos, el punto de vista de la gente que como agente educativo tiene derecho a expresarlo. Entonces, la riqueza que nos permite el tema, pues es algo que nos va a dar indiscutiblemente infinidad de oportunidades para poder hacer bien este análisis. Muy bien, pues estamos en el programa Pero ¿cuál educación? Regresamos después de unos cortes comerciales. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Soy Juan Carlos Rodríguez, fundador de Enteos, la mejor alternativa en el juego serio para el desarrollo humano. Si eres emprendedor o eres dueño de un negocio, tienes una historia que contar. Detrás de una experiencia que marca la vida de las personas, se encuentran una serie de emociones y motivaciones. Juega, descubre y aprende de cómo puede impactar tu negocio en las emociones de tus clientes. Y descubre la parte humana que la gente le interesa saber. Escúchanos los viernes de 7 a 8 de la noche en radiotepeaca.com. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Miguel González para invitarlos a que nos escuchen los días sábados de 5 a 7 de la tarde en Punto Crítico, que será un programa de análisis y debate político de lo que acontece en nuestra Mixteca, aquí en www.radiotepeaca.com. La Mixteca está presente. Muy pronto disfrutarás de un programa totalmente diferente. Llegan desde Los Ángeles, California, a radiotepeaca.com. El show del patrón y la muñeca. El show del patrón y la muñeca. Espéralos pronto. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio de Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Hola.
Les habla Bernard Schott. Iniciamos con una nueva faceta, Media Luna, un programa en el cual estaremos abordando temas tanto de cultura como de arte. Estaremos con ustedes los días viernes de 12 a 1 de la tarde en lo que es radiotepeaca.com. Los esperamos. Corporativo Jurídico Cabildo y Abogados ofrece servicios legales, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Contamos con amplia experiencia comprobada en juicios orales en materia federal y común. Estamos ubicados en calle 2 Poniente, número 112, Tepeaca, Puebla. O visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor, número 2, local 29A, Ciudad Judicial, edificio Atrium, en San Andrés Cholula, Puebla. Comunícate con nosotros a los siguientes números: 01223 27 50420, 2231 03 43 41 o al 2231 00 91 36. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Francisco Jiménez Villa para invitarlos a que nos escuchen en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Noticias, entrevistas, opinión, crónica, historia, sucesos y acontecimientos de ayer y hoy, cultura de nuestros municipios de Puebla. ¿En dónde? Aquí, en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, a través de radiotepeaca.com. Nuevamente estamos con ustedes, Radio Escuchas de Radio Tepeaca, en su programa Pero ¿Cuál Educación? Y vamos a darles a conocer a ustedes más o menos el esquema que va a tener la hora en la que estemos hablando de educación, sin que esto sea algo que nos aprisione, algo que necesariamente tiene que suceder, es solamente una orientación. La propuesta, Luis, Juan, es que durante los primeros 20 minutos se hable de un tema específicamente de legislación educativa. Y lógicamente, pues ahí tú, Juan, vas a ser quien lleve la voz cantante, porque pues tú eres el experto, tú eres el maestro en Derecho, y por lo tanto creo que nos dirás con claridad qué cosa es lo que representa el marco jurídico en el que nos desenvolvemos en la ordinariedad cada uno de los docentes. Bueno, de hecho, todo el personal que labora en la Secretaría de Educación Pública, hay posibilidades de que en algún caso quepa en eso, ¿no? Y repito, tú tendrás esa batuta en este tema. Los posteriores 40 minutos, pues hablaremos ya un poquito más de temas de carácter educativo y lógicamente, si llegara a ser el caso, tocar alguna problemática que algún maestro, que algún padre de familia, que algún estudiante pudiera hacernos llegar para que se hiciera el análisis. Lógicamente, aquí al abrir el micrófono, pues hay un riesgo de que se caiga en difamación. Por lo tanto, la única condición que nosotros vamos a poner para exponer algún tema, alguna problemática existente, pues es que se aporten las pruebas correspondientes. En tanto que eso es vital para el respeto hacia la sociedad que nos escucha. No te preocupes, Felipe, no tengas miedo, aunque nos digan algunas groserías, creo que se vale, porque al final de cuentas estamos exponiéndonos a esto, a la opinión del público, ¿no? Digo, es cierto, se vale que digas que a lo mejor con respeto nos hagan todos los comentarios que quieran. Por lo pronto, queremos poner un número a disposición de ustedes, el 22 24 39 57 61, para que nos hagan llegar algún mensaje por WhatsApp sobre sus opiniones que tengan sobre el contenido de este programa. Pueden hacer aportaciones, pueden hacer críticas, pueden hacer comentarios, lo que ustedes gusten, también preguntas. Repito el número 22 24 39 57 61 o también, Huicho. Claro, sus comentarios en línea a través de Facebook. Y aprovecho para agradecer a Marilena Romero, que nos dan saludos, a Verónica García, a Sofi Tiro, Noemí, Lorena Ibanco, a la telesecundaria Ignacio Confort y desde luego a nuestro buen amigo Aurelio, que nos escucha desde la telesecundaria Seneca. Y recordándoles que estos son micrófonos abiertos para escuchar
aportaciones, sugerencias, preguntas, exponer algún tema, alguna problemática que esté sucediendo, no solamente en las escuelas, también en la sociedad de programas educativos. Entonces, estamos abiertos y trataremos de causar de la mejor manera estas preguntas, esos comentarios. Y sí, coincido, Juan, pues si en alguna ocasión nos hacen alguna sugerencia sobre la temática o sobre la conducción, será bienvenida. Dicen que el que no quiera ver fantasmas que no salga de noche, ¿no? Así es. Y ya estamos aquí frente a un micrófono y bueno, pues nos aguantaremos si nos hacen alguna crítica, aunque sea un poco ácida, ¿no? Adelante. Yo creo que no, ¿eh? Espero. No, y no te preocupes, bicho, pues total. Creo que siempre es bueno hasta eso, porque eso ayuda a normar y a crecer el desarrollo de un programa como este. Saldríamos de la línea así vertical y tajante que está marcada, ¿no?, en materia educativa. Si siguiéramos esta parte de que pues estamos aquí los buenos y solamente nuestra palabra vale, estaríamos contradiciendo nuestra filosofía del programa. Creo que se vale todo tipo de comentarios y críticas que nos quieran hacer nuestros amigos que amablemente nos están escuchando en esta tarde. Ahora, ¿estarán de acuerdo, compañeros, que vivimos épocas, por lo menos en el país, que han ido forzando el análisis de lo que se venía haciendo en materia educativa? No, vaya, de pronto aparecen incluso hasta como modas el hacer reformas educativas que pomposamente cada uno de los gobiernos de orden federal en los últimos tiempos ha venido tratando de dejar ahí plasmado su sello. Y lo que ha resultado, pues, es una extraordinaria confusión para todos nosotros al preguntarnos, ¿realmente esto servirá? ¿No servirá? ¿Es lo que requiere? ¿No está completo todo lo que se necesita? Etcétera, ¿no? Oye, Felipe, perdón, te interrumpo. En alguna ocasión, ¿y qué opinan ustedes, Luis, Felipe? En alguna ocasión platicaba con un amigo y me decía que quizás una de las alternativas para evitar precisamente el vaivén en las reformas educativas que se ha venido dando a través de cada sexenio, dice él, debería de crearse una especie de consejo de académicos que tenga el control del sistema educativo nacional. Dice solamente, y que vaya más allá de un sexenio, y que solamente así se garantizaría una especie de una línea académica de calidad real sobre el sistema educativo mexicano. Porque es cierto, uno de los grandes problemas que tenemos incluso los maestros es eso, los vaivenes que se han venido dando en cada sexenio, porque en el plan anual de trabajo de cada gobierno, pues pareciera que vuelven a construir todo un mecanismo, según ellos, para mejorar el sistema educativo, y el que llega desbarata lo que hizo el anterior, y entonces creo que esa es parte de una situación muy problemática, pues que hemos venido arrastrando desde hace muchos años, No sé, el ejemplo más típico está, por ejemplo, la orientación y el sentido que le quiso dar el régimen de Lázaro Cárdenas en aquellos años. Llega un gobierno distinto y vuelve a cambiar la orientación del sistema educativo. Quizás es el ejemplo más emblemático que ha sucedido a través de la historia en México. Pero no solo eso. Hemos visto también que, si bien es cierto, en los gobiernos posrevolucionarios hubo secretarios de educación que verdaderamente se preocupaban por detonar el sistema educativo, y hubo otros que de plano fueron políticos solamente, que fueron puestos ahí para medrar, para controlar, para no hacer nada con el sistema educativo. Entonces, no sé qué opinas de esto, a lo mejor y sea una alternativa a eso, ¿no? Sí, me permites, Juan, perdón. Sí, yo creo que aquí acaba de tocar, Juan, un punto muy importante en este aspecto de la reflexión que tenemos sobre educación, las famosas reformas educativas. Reformas van, reformas vienen, y como decimos coloquialmente, y en la escuela, relajar, ¿no? Sí, es un aspecto que tenemos que vislumbrar con mucha precisión, el por qué las reformas no han funcionado, el por qué hay programas y propuestas cada sexenio y pues aparentemente ninguno funciona, ¿no? Porque seguimos igual o en algunos casos peor. Entonces yo creo que este es uno de los aspectos que seguramente en uno de los programas, amigos, preparen sus dudas que tengan a este respecto, porque el día que toquemos el punto de reforma educativa es un programa que nos va a dar, un tema que nos va a dar para más de un programa. Pues fíjate que yo en lo particular creo que
es tan grave la problemática nacional en el asunto educativo que no se remediaría con más formas, con nuevas reformas, sino que verdaderamente tendría que reestructurarse. Esto es cambiar la estructura de lo que es el sistema educativo nacional. Desde la misma estructura, la realidad está diciéndonos que no... A ver, Felipe, pero te interrumpo. ¿Tú consideras que el marco jurídico es correcto entonces y que la falla está solamente en las cuestiones de procedimiento? No. Digo, a lo mejor entendí mal entonces. No, yo considero que precisamente no se ha tocado de fondo el marco jurídico existente. La claridad teórica que tiene y filosófica que tiene el artículo 3º es para mí muy vasto, pero que en congruencia con eso no existen los respaldos reglamentarios de leyes secundarias, de decretos, de todo aquello que vendría a verdaderamente darle concreción a las finalidades del artículo 3º. O sea, a mí en lo particular, dada la experiencia que yo tengo, veo muy difícil encontrar, por ejemplo, una política educativa operada que haga democracia. Que la democracia, por ejemplo, sea una aspiración para bien vivir. Una forma de vida, ¿no? Una forma de establece el artículo 3º. Sí, sin embargo, Luis, Felipe, en temas tan concretos como esos, digo, hablemos que democracia corresponde a uno de los principios llamados filosóficos del 3º constitucional, pero realmente nosotros los maestros entendemos el alcance, por ejemplo, de la palabra democracia. Si no lo entendemos nosotros los maestros, ¿cómo vamos a hacer que nuestros niños se desarrollen dentro de ese esquema de valor, la democracia? Digo, el 3º constitucional, más o menos palabras más, palabras menos, dice que para hacerlo como una forma de vida, sí, el tema de la democracia. Y entonces, ¿pero realmente entendemos qué es democracia? Digo, vemos que actualmente hay sistemas electorales donde inducen, compran el voto y erróneamente creemos que ese es un sistema democrático. Bueno, pero eso es lo que nos están educando. Por eso la pregunta es, ¿verdaderamente sabemos el alcance, por ejemplo, de eso? Yo creo que a eso es lo que se refiere Felipe, ¿no? En el sentido de que no hacen falta formas diferentes, sino hace falta una reestructuración a fondo de algo que va más allá de lo actualmente establecido. Y yo coincido totalmente contigo, o sea, nos han hecho creer que, por ejemplo, el votar en cada elección, eso es democracia. Vayas a votar comprado o no comprado el voto, vayas a votar coaccionado o no coaccionado el voto. Entonces, esa no es la democracia, ¿entendés? No, o que te defraudan tu voluntad. Exactamente. O sea, al final, X número de personas votaron por X representante y al final ese representante simplemente no llega porque en algún lado le torcieron el camino, le quitaron los votos que tenía, ¿no? Por eso, pero nosotros actuamos en conformidad a lo que se nos ha enseñado. Y como en la escuela o en algunos otros lugares educativos no permiten reacciones ante las imposiciones, pues nosotros votamos, al siguiente día nos dicen que ganó fulano de tal y uno tiene información de lo contrario y se molesta, pero hasta ahí queda el problema. Quiero comentarles solamente, estamos hablando de la Constitución, por ejemplo. Recordemos que en la Constitución del 17 había cierto contexto en ese entonces y en donde prevalecieron grupos de una izquierda hasta radical y que consiguieron que en la Constitución se plasmaran conceptos que ellos traían, ¿no? Incluso se consideraba que la Constitución del 17 era una de las más avanzadas del mundo en ese entonces. De ahí que entonces los grupos que empujaron estas reformas, yo recuerdo un tal Mújica, por ejemplo, veracruzano, que pugnó mucho por dejar el artículo 3º constitucional como quedó en aquel entonces, donde incluso se pretendía que los particulares no impartieran, cuando menos educación básica, no, porque sus argumentos eran que los particulares tenían intereses distintos a los intereses de la nación y que podían a los niños adoctrinarlos
para cambiarles la orientación, ¿no? Eso era su argumento para decir la educación pública la tiene que impartir solamente el Estado, la básica la tiene que impartir solamente el Estado. Bueno, pero precisamente esta cooptación del poder por los grupos gobernantes hacen que se trastoque de fondo el concepto de democracia. O sea, al final de cuentas, nosotros entendemos que el gobierno es el que manda, cuando en realidad el concepto de democracia te dice exactamente lo contrario. Tiene que ser el gobierno el receptor de los mandatos. ¿De los mandatos de quién? Sí, pero ya sabes de su pueblo. Pero ya sabes por dónde se pasan los mandatos los gobiernos, bueno, ¿no? Sí. Por eso precisamente y así ha sido siempre, ¿eh? Sí, por eso la pregunta es, ¿esa es la educación que nosotros pretendemos, queremos como sociedad? No, tenemos que darle un giro. Y yo sigo insistiendo en que las reformas, por muy profundas que pudieran ser, se quedarían chiquitas. Es muy grave el asunto, ¿eh? No solamente es de carácter cultural. Estaríamos concluyendo un poquito que al final, si revisamos la historia, pues el sistema educativo ha estado manejado de acuerdo a los intereses de los grupos que han tenido el control del gobierno en los diferentes momentos. Sí. ¿Estaríamos concluyendo en eso? Sí, porque al final de cuentas al pueblo no se le educa para lo que dice, por ejemplo, nuestra Constitución. No se le educa para ser soberano, se le educa para ser un obediente, se le educa para ser un sumiso, se le educa para que no piense. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de soberano podría actuar con la educación que nosotros recibimos? Un soberano digno, pues. Y es ahí donde tenemos que orientar indiscutiblemente todas y cada una de las decisiones que nos regulan en nuestro actuar cotidiano. Sí, de acuerdo. Pues muy bien, Luis Felipe, creo que estamos así un poquito bosquejando, como que sin mucho orden, diría nuestro público, pero creo que es parte de la riqueza de que queremos que tenga este programa. Vamos de un punto a otro y poco a poco vamos a ir retomando ya algunos temas muy concretos para que pues la gente, nuestro público, tenga la posibilidad de opinar sobre lo que guste. Seguimos invitándolos a que participen, seguimos invitándolos a que nos hagan llegar sus comentarios, bien a través del Face, bien a través del número que dijimos, 22 24 39 57 61, un mensaje por WhatsApp, y todos los comentarios que nos hagan, excepto los que nos digan groserías, pues todos los demás los vamos a leer. Y si en alguna ocasión tendríamos que reconocer o recular en alguna opinión que aquí se está dando, si consideramos que tienen razón, amigos que nos escuchan, lo haremos, y lo haremos con muchísimo gusto, porque de eso se trata, de construir opinión. De verdad, yo no concibo un programa unilateral y plano donde solamente la opinión de nosotros prevalezca. No, yo creo que aquí el programa debemos de hacerlo entre todos, todas las opiniones cuentan, y los esperamos después del siguiente corte. Con el desarrollo. Iniciativa de innovación para el desarrollo local con equidad y ambiente sustentable es un programa para conocer cómo crecen, se desarrollan y evolucionan nuestros municipios en la región, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. ¿Te interesa saber qué debe hacer y cómo debe trabajar tu ayuntamiento? En Qué rollo con el desarrollo te diremos cómo. Escúchanos los miércoles de 4 a 5 en radiotepeaca.com. Siempre lo mismo. ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. 15 años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan.
15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Atención, llega a Tepeaca, el circo más grande y famoso de México, The Big Circus, el último circo tradicional completo. Más de 25 artistas en escena, los motociclistas de la esfera metálica. Vengan a ver a los impresionantes tigres dorados de Siberia, gigante zoológico gratis. Este viernes 14 de junio, grandioso estreno. 2 funciones de gala, 6:30 y 8:45. Véalo frente a la escuela Manuel Ávila Castillo. No te pierdas The Big Circus. Un circo nuevo y diferente. Este viernes 14 de junio, grandioso estreno. Nunca un circo tan grande había llegado a Tepeaca. Aproveche la gran preventa de 40 pesos. Bien, amigos, ya estamos de nuevo con ustedes. Recuerden que estamos hablando de educación en este espacio titulado ¿Pero cuál educación? Y yo le haré extensiva esta pregunta no solamente a los maestros, sino también a los papás y desde luego a nuestras autoridades, ¿no? Estamos hablando de educación, está con nosotros compañero Juan, y antes de entrar en el tema de este último bloque, quiero agradecer a Erika Barrueta, a Inés Alvarado y a Valente Quintana, que nos están escuchando y observando transmisión en Facebook. Adelante, Felipe. Pues fíjate que precisamente ese tiene que ser el concepto base de este programa. Si vamos a buscar, a proponer nuevas situaciones en el campo educativo, tendríamos que tener como base el concepto de educación permanente. O sea, la capacidad que tenemos como humanos de poder aprender en todos lados y en todos momentos. Creo que cuando nos domina ese concepto, la verdad es que estamos en posibilidades de absorber aprendizajes que incluso se pudieran tipificar como negativos, pero que se vuelven verdaderamente significativos para tu vida personal. Entonces, si la educación la llevamos más allá de la escuela, esto es romper un paradigma extraordinario. ¿Sí? ¿Quién no ha aprendido de su barrio? Y vaya que aquí no está Paco para que nos diera una clase de lo que es realmente la convivencia de la localidad, de las colonias. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de recolectar aprendizajes en las charlas con los amigos, en las comidas con la familia, en fin, en todos lados? Y esta visión educativa de que todos estamos en posibilidad de ser educadores y educandos, pues es extraordinario. Luego entonces, como tú dices, si más adelante tenemos la participación de padres de familia, de estudiantes, que vengan a plantear sus aspiraciones, que vengan a plantear sus esperanzas, que vengan a plantear lo que en un momento determinado a ellos les gustaría que estuviera sucediendo en su función educativa, pues esto se volverá muy rico. Esa es una cosa importante. Y sin lugar a dudas, dado que tú tienes más callo en esto, Juan, el sindicato es un agente educativo de extraordinario potencial. Para bien o para mal. A ver, como que no entendí eso último que dijiste. Sí, vaya, que también el sindicato en un momento dado puede... ¿Cuál? ¿El de maestros? Sí, el Sindicato Nacional de la Educación. Sí, porque no vaya a ser que estés pero hablando también de... nosotros nos pueden educar, no te creas. Hay agrupaciones sociales de trabajadores que son verdaderamente educativos, en su actuar. Y vaya, yo creo que incluso a veces en algunos casos nos ganan a nosotros en nuestro sindicato. No, digo, te lo pregunto de alguna manera porque tú sabes bien, y a lo mejor no pretendía hacerlo, pero tú sabes bien, por ejemplo, la inclinación política o la línea política que en mi caso hemos mantenido durante mucho tiempo y en relación al sindicato, ¿no? Para nosotros el sindicato de maestros tiene una deuda con todos los trabajadores en cuestiones de democracia. No hay democracia y en alguna ocasión por ahí escuchaba alguna premisa que si el sindicato de maestros no es demócrata, tampoco está haciendo trabajadores demócratas dentro de un grupo de estudiantes. Es la teoría del fractal, ¿no?
todo lo que en un momento determinado sucede arriba, sucede abajo, en mayores o menores dimensiones, pero sucede exactamente igual. Luego entonces, si en nuestro país, nuestro sistema electoral no es precisamente un dechado de democracia, pues lógicamente todas sus organizaciones sociales tampoco lo serán. Vaya, a las escuelas les cuesta muchísimo trabajo todavía aceptar las opiniones de los padres de familia, ¿sí? Es cierto, no hay los espacios suficientes para que se sistematice esa participación, pero con esto yo recuerdo que durante toda mi vida profesional he escuchado eso. La participación de padres de familia tiene que pesar más. Y sí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder vivir en una democracia donde no hay demócratas? Esto del sindicato, Juan, no te quito la palabra de la boca, esto del sindicato es una muestra clara del tipo de educación que tenemos. Claro. Y que es una muestra de la necesidad más imperante que tenemos, bueno, ¿qué tipo de educación necesitamos para hacer cambiar esa estructura tan rígida y tan establecida y dominante que hemos tenido durante muchos años, yo digo décadas? Y el concepto de educación permanente viene a romper, o trataría de romper este esquema de educación, ¿no? Entendido como una oportunidad que tenemos todas las personas de aprender del compañero que me topo aquí afuera, ahorita saliendo del programa, ¿no? De aprender de la persona que en la esquina está dándole el paso a un peatón, ¿no? O de aprender, a mejor ejemplos mucho más sencillos, del que vende los helados y trata con amabilidad al niño que le compra helado de la papá, ¿no? O sea, este concepto de educación permanente sería una de las formas de romper esa estructura que mencionaba Felipe hace un momento, ¿no? Una estructura arraigada que ha originado y nos ha orillado a tener una sociedad con aparente democracia pero totalmente antidemocrática, ¿no? Con aparente soberanía pero totalmente antisoberano. No, bueno, yo iba a decir otra palabra más fea, sometida, ¿no? Sí, claro. Una sociedad sometida. Sí, lo que les iba a decir en el tema del asunto sindical del CENTE, pues no olviden, desde que nace casi con una encomienda. Sí, exactamente. El control social de los trabajadores. O sea, no me digan que la parte histórica del sindicato en algún momento se ha comportado como un ente demócrata. O sea, ustedes saben seguramente, por ejemplo, los estilos de Carlos Jongitud, cuando a balazos rompía las asambleas, cuando a balazos se apoderaba de las asambleas, cuando a balazos imponía sus incondicionales para controlar el sindicato, y todo con la complacencia del poder. Me platican que en nuestros congresos estatales quizás no haya balazos, pero sí hay sillazos. Bueno, depende de los de los que lancen las sillas, ¿no? ¿En qué se parece eso que acaban de mencionar a las elecciones pasadas de gobernador? Por ejemplo, sí, caray, se necesitan cuántos muertitos para que se invaliden de manera automática las elecciones. Pero no creen que pareciera que está hasta de moda eso, ¿no? Pues sí. Hace tiempo decían en los pueblos, cuando había una fiesta del pueblo, decían es que si no había muertos, las fiestas no se ponían buenas, ¿no? Pues no pareciera que hablan de procesos electorales en estos momentos y pareciera que si no hay violencia no tiene atractivo el proceso, ¿no? Es muy grave, el deterioro. Es triste que ya lo veamos con normalidad, ¿no? Eso es a lo mejor el colofón de esta parte. Bueno, ¿cómo es que la sociedad ha llegado a observar estos procedimientos como normales, como cotidianos? Entonces, incluso, bueno, ahora un poquito más allá vemos ya los asaltos y los asesinatos ya como algo normal. Entonces, ¿en dónde estamos? Agradeces que no te haya pasado nada en el día. Pero regresando al tema educativo, en alguna ocasión se considera que precisamente por todo este esquema de violencia es porque la escuela pública está fallando. O sea, digo, no estoy diciendo que eso sea precisamente, pero pareciera que esa es la concepción que ciertos sectores tienen. Está desbordándose la sociedad y consideran que uno de los grandes culpables de esto es precisamente la escuela, porque no está haciendo lo que le toca hacer. La sociedad dice, si hubiera más valores en el proceso educativo de los muchachos, seguramente se estuvieran conteniendo muchos de estos problemas. ¿Y quién es el culpable? Pareciera que dicen la escuela. El maestro. Incluso hasta el maestro, ¿eh?
Porque por ahí hace algunos años me acuerdo que hubo una especie de encuesta a nivel nacional por una radiodifusora nacional, que no digo el nombre para que no nos vayan a demandar, y le preguntaba expresamente al público, a ver, ¿quién considera usted que es el culpable de la mala calidad en un aula? Y ponía solamente 2 opciones, el maestro o los padres de familia. ¿Y cuál creen que fue la respuesta según del público? 99% del público dijo que el maestro era el culpable de que estuvieran así las cosas. Digo, era una actitud tendenciosa, deliberada de alguien para infundir esa idea en la población de que el culpable de todo esto es el maestro. Y lo siguen haciendo, ¿eh? La sociedad como que ha caído en el garlito de que sigue repitiendo estas concepciones erróneas de que si hay problemas en el sistema educativo hay un solo culpable, y es el maestro. Había que preguntarnos lo que tú decías al principio del programa. ¿Realmente los grupos en el poder político y económico de nuestro país son los que han orientado esta educación que tenemos? Con estas características tendenciosas de orillar a la sociedad a creer algo que no es correcto, o por lo menos es incompleto. Perdón, y como se nos está acabando el tiempo. Sí, y yo creo que y nos estamos yendo por otro lado, pero creo que se vale. Cuando se implantan la cúspide, la cereza del pastel en las reformas neoliberales en México, pues se encuentran que hay pocos sectores un poquito politizados y que iban a oponer resistencia a eso. Esa es una opinión personal, ¿eh? ¿Y saben cuál creo que dijeron ellos que eran esos sectores que iban a oponer un poco de resistencia? Los maestros. Y por eso crearon una ley expresa, la Ley General del Servicio Profesional Docente, para correr a todos los maestros que con un examen oscuro, difuso, hasta incongruente, dijeran ¿qué crees? Reprobaste y te vas. ¿Por qué? Porque era un mecanismo, era una forma de acabar con la resistencia que podía oponer un sector un poquito politizado y consciente como el magisterio. Y les dije que no iba a ventilar mucho esto, pero en lo personal dentro del magisterio creo que la única corriente, que no es otro sindicato, la única corriente que ha dado la cara para hacer un contrapeso político es la coordinadora, la CENTE, a nivel nacional. Es la única corriente, y repito, no es otro sindicato, es una corriente crítica política dentro del sindicato de maestros que desde que surge aspira a democratizar al sindicato. Pues miren, precisamente una especie de respuesta a estos cuestionamientos que estamos realizando es lo que quiero comentarles a ustedes y a nuestros amigos que nos escuchan. El próximo programa, el 20 de junio, tendremos aquí en el mismo al doctor Luis Benavides Elizalde, quien va a desarrollar el tema del rescate del Estado, en el entendido de que, o más bien bajo la propuesta de que el Estado está copado por fuerzas fundamentalmente poderosas en lo económico y que hacen que no se esté dando la operatividad conforme originalmente había sido diseñado la figura del Estado. Creo que tendremos un invitado de lujo. El doctor Benavides pues tiene un currículum extraordinario y creo que bajo esta propuesta de rescatar el Estado tal y conforme se dio en su origen, va a traer muchísimas luces y lógicamente cuestionamientos hacia esta situación. Entonces, el 20 de junio tendremos esta posibilidad y el 27 en el Cholula Center está organizándose un foro de carácter educativo para que precisamente se recolecten sentires de los maestros, de los padres de familia, de los que en un momento determinado estemos en ese foro y podamos recopilar las opiniones y podamos entregar un documento que permita al nuevo gobierno estatal valorar el sentir, la opinión de los que estemos ahí. Va a ser sin lugar a dudas muy interesante y creo que la presencia del doctor Benavides, quien por cierto ha aceptado ser el padrino de este programa, pues va a ser muy significativo. Pues muy bien, y qué bueno, yo no he tenido la suerte de platicar personalmente con el doctor, pero sí he conocido de su trabajo desde hace muchos años y me parece
que sí, tienes razón, será un invitado de lujo en el siguiente programa. Y bueno, pues también... Y para abonar, ¿no? Esta será una manera también de presentar los otros programas. Por lo menos la meta es de que esté con nosotros un invitado externo al mes. Muy bien. Yo creo que aquí, miren, se está acabando el programa, pero yo creo que, y qué bueno que lo planteas, Felipe, porque sin duda aquí le queremos decir a todo el público, los compañeros maestros que nos escuchan, padres de familia y los que no sean padres de familia pero que quieran participar, sin duda, salvo la opinión de ustedes dos, pero yo creo que tienen que tener la posibilidad de tener un espacio en este micrófono para que digan lo que tengan que decir también, porque se vale la participación del público en esto. Si en alguna ocasión alguien quiere participar, no necesita otra cosa más que pedirlo, decirlo, y en el espacio disponible pues podremos contar con la presencia y la participación de muchos. Tenemos muchísimos maestros que han hecho trabajos de investigación educativa y que no encuentran foros donde decirlo, ¿no? Claro, indiscutiblemente. Y bueno, yo creo que estos micrófonos van a ser un excelente foro para todos aquellos que tengan alguna idea que quieran que la conozca la demás gente, ¿no? Y por último, pues ya casi se nos está acabando el programa, Felipe, y hace un rato tocaste del nuevo gobierno y lo que viene. Pues nosotros, en lo personal, ojalá, queremos pedirle perdón al nuevo gobernador que ojalá y no se le olvide su compromiso de que se comprometió a que un maestro iba a ser el secretario de Educación Pública, porque los gobiernos anteriores han puesto a alguien, pero menos a un secretario que conozca de educación. ¿Quién conoce mejor educación sino un maestro? Entonces, pues ojalá y alguien del equipo de transición del nuevo gobierno nos esté escuchando, y reiteramos nuestra propuesta de que el secretario de Educación debe de ser alguien que conozca de educación. Solamente así se garantiza un trabajo más a favor de las comunidades educativas de todo el estado de Puebla. Y si se trata de pedirle al nuevo gobierno, pues yo solamente... Que vean uno de estos tres. Por lo menos. No es cierto, no. No, para nada. Pero sí decirle que ojalá, a diferencia de los anteriores gobiernos inmediatos que hemos tenido, pues tome a la educación como una causa, no como una consecuencia política. O sea, si la educación se vuelve causa, indiscutiblemente que la política tendrá que ser consecuencia. Pero los anteriores gobiernos tomaban a la política como causa, y ya lo que se diera, o sea, la consecuencia, era la educación. Y así no se puede. El caso lamentable de personajes que llegaban a la Secretaría de Educación solamente para construirse una candidatura. Por ejemplo, ¿no? Vaya. Y los que saben de esto saben de lo que hablamos. Y para empezar, principios de respeto y de reconciliación, como fue el lema del nuevo gobierno o del gobierno electo, pues sería eso, que respete al sector educativo institucional. Y la nominación de un secretario en cuanto a y que todos los personajes insertados al seno de la Secretaría de Educación Pública también no tengan otro interés más que servirle a las comunidades educativas. Nada de cuestiones de carácter político, de construirse candidaturas para ellos o sus amigos. Claro. Huicho. Pues solamente recordar a los radioescuchas, a todos los amigos que nos están ahorita sintonizando, que los esperamos la próxima semana, el día jueves 20 de junio a las 4 de la tarde en punto, para hablar de educación. Pero repito la pregunta, ¿de cuál educación quieren que hablemos? ¿De la educación que nos va a transformar la vida, o de la educación que está establecida desde la instancia gubernamental? Y que, si me permiten cerrar nada más con esta parte, Bochito Peña, muchas gracias. Felicita a Radio Tepeaca por tener a sus instalaciones a los maestros de educación. Yo conozco ampliamente a Felipe y a Juan, que son maestros de vocación intachable, y que tienen en su haber y en su saber mucho que aportar al campo educativo. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros ese día, y esperamos la próxima semana. Ojalá esto sirva.